Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Muy buenos días, mis queridas mujeres sagradas. ¡Feliz sábado! ¿Qué tal el clima? Ya no entiendo. Un día tengo calor, no puedo dormir, otro día muero de frío, ahí traigo el abrigo, pero bueno, espero que estén muy bien en esta mañanita de sábado, que tengan ahí su cafecito, su tecito, una bebida calientita y estén listas y dispuestas para escuchar este programa Corazón de Mujer. Soy la neurocoach Araceli Alvarado, encantada de compartir esta mañana con ustedes y tengo aquí conmigo una super mujer medicina, una mujer sagrada a la que quiero mucho y me da mucho gusto que al fin pueda estar aquí conmigo. Dulce, gracias. Hola. Muchas gracias a ti. Gracias por estar correspondido. Yo también te aprecio, te quiero mucho, te admiro mucho. Gracias, hermosa. Pues mira, dicen por ahí que por resonancia nos encontramos, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy súper interesante. Pero antes de empezar, pues recuerden, mis queridas mujeres sagradas, que pues ahí está Casa Corazón Sagrado, un lugar donde nos reunimos, es nuestro punto de encuentro y es para ti. Es para tanto que hagas tu medicina, si es que quieres hacer un taller, una actividad, un curso, una meditación, como para que participes. Te cuento que acaba de haber un grupo de mujeres haciendo constelaciones muy interesante y para eso es Casa Corazón Sagrado. Pero el clan, bueno, en el clan somos casi 90 mujeres de todo el país en donde a través de un chat mantenemos contacto, comunicación, compartimos y por supuesto pues una comunidad que es nuestra red, que nos acompaña, nos sostiene y nos ayuda a la expansión de nuestra conciencia. Así que te invito a que me pongas ahí en la sección de comentarios o me mandes un mensajito directo si quieres entrar al chat. Solo necesitas levantar la mano y yo con todo gusto te agrego al chat para que compartas también tus sentires y tus pensares con toda la comunidad de mujeres sagradas. ¿Y qué crees? Prepárate, 27 de diciembre, de 8 de la mañana a 8 de la noche, estaré haciendo un retiro de un día con mi queridísima Lari Flores, que ya conoces, ha estado aquí muchas veces y que también es una mujer medicina preciosa, hace círculo de mujeres, es guardiana del cacao y juntas estamos diseñando ese retiro de 12 horas, listo, solo para ti, pero vamos a ser súper poquitas aquí, así que si quieres participar, apúntate ya, porque solo hay 15 lugares, así que bueno, pues ahí va a ser en Casa Corazón Sagrado, mi querida Dulce, si quieres participar, claro. Eres muy bienvenida y estoy muy emocionada porque este taller normalmente lo doy yo sola de 5 horas y ahora con la ayuda y la magia de Lari Flores, pues lo vamos a hacer de un día completo. Así que va a estar genial. Y bueno, pues entremos en materia porque se nos va el tiempo. El día de hoy, mi querida Dulce Figueroa nos va a compartir este tema de la biodecodificación biológica. Y pues un poquito como para introducir el tema, es como, y aquí lo hemos platicado en otras ocasiones, el cuerpo guarda, tiene estas memorias emocionales, esta información, esto que algunos le llamamos el inconsciente y que en cuestiones científicas le hablan de la epigenética, del transgeneracional, tiene muchos nombres, ¿verdad? Y sin embargo, yo podría decirte que la forma simple de entender este tema es que atrás de cada síntoma hay una información que necesitas ver, pero que muchas veces solo vemos el síntoma y no vemos lo que nos está diciendo el síntoma, ¿no? Entonces, mi querida Dulce, ¿cómo entendemos esto de la biodecodificación biológica? Cuéntanos. Claro que sí, muchas gracias. Fíjate que antes de entrar de lleno, tomando lo que tú acabas de decir, hoy en día, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya reconoce
que hasta el 80% de un síntoma, una enfermedad, tiene un componente emocional. O sea, ya está ahí, ya el trabajo de salud mental que hoy se está haciendo ya empieza a ir hacia ese lugar. A reconocer la importancia de las emociones, porque venimos de digamos, un mundo que podríamos decir son siglos de pensar que con la mente el pensamiento resuelves y no ponemos el foco en la emoción. Y en el cuerpo. Y en el cuerpo. Entonces, hoy está ya ese trabajo más, o ese camino a hacer un trabajo más consciente, justamente. Y bueno, la descodificación biológica surge por ahí de los años 80, no tiene mucho, es relativamente reciente, joven. menos de 50 años. Sí, y nace en Alemania, curiosamente la desarrolla un médico alemán, que él se ve envuelto en una situación de mucho estrés emocional, mucho estrés biológico. Su hijo se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Wow. Finalmente su hijo muere y al morir el hijo se da cuenta que él desarrolla un cáncer en el testículo izquierdo y su esposa, la mamá de su hijo, desarrolla cáncer en el seno izquierdo y en el ovario izquierdo. Entonces, qué interesante. ¿Sí? Y más que siendo científicos hacen esta observación, porque lo más bonito es que ya no hablamos de, son ideas esotéricas, energéticas, ahí que te inventaste y sacaste la manga, es ciencia. Todavía no llega hasta allá en ese reconocimiento, pero nació de un médico, un oncólogo. Entonces, él empieza a observar todo esto, empieza a investigar, a darle forma, y obviamente empieza a aplicarlo, empieza a entender por qué pasó en ellos profundamente lo que ocurrió a nivel salud. Entonces viene de ahí y pues bueno, es una terapia, un acompañamiento terapéutico que te da resultados en un corto, mediano plazo. No es una intervención de años y años y años porque se hace de una manera muy asertiva. Yo como lo trabajo, la persona llega con un síntoma, con una enfermedad, y empezamos a buscar el origen emocional, en qué momento de su vida, en qué impacto y qué pasó para que se detonara, qué impacto emocional vivió o ha vivido de manera repetida, porque a veces vivimos lo mismo y no nos damos cuenta, se ve diferente, pero en esencia es lo mismo. Claro. Que en un momento de la vida detona una enfermedad o un síntoma en la persona. Entonces, ya que se encuentra, se hace o yo hago un acompañamiento, diseño una intervención de decirle, necesitamos 5 sesiones, 6 sesiones, las sesiones que sean. Insisto, no es algo largo. Eso me encanta porque finalmente has escuchado a alguna persona que está yendo a terapia, lleva 3 años yendo a terapia. Exacto. Y cosas así, ¿no? Exacto, y obviamente todas las terapias funcionan, son diferentes, atienden diferentes cosas, ¿no? Porque nosotros vamos al cuerpo, vamos a la memoria biológica. Entonces, la persona llega, tiene ya, en la primera sesión, ya tiene un primer avance que es sobre todo la conciencia, entender para qué está en su vida un síntoma, una enfermedad, aunque se oiga raro, ¿para qué le sirve? Porque tiene una función y una utilidad. Es un programa que pasa en tu vida para ayudarte a resolver algo que tú no has podido resolver. Dice Marian Rojas Estape que de la información viene la comprensión. Exacto. Y de la comprensión, eso se lo agregué yo, ¿no? La conciencia que te lleva a la acción y a poder entender qué te está enseñando eso. Exacto. Entonces, el paciente va entendiendo de dónde viene, en qué momento de su vida, qué emoción está implicada ahí, para qué está en su vida, e incluso, insisto, aunque se oiga extraño, a qué le está ayudando a resolver. Claro. Y de ahí, como tú lo dices, genera una conciencia, genera también a través de la forma de trabajar que tenemos, se libera del cuerpo esa memoria. Porque tú puedes trabajarlo en la mente, decir, bueno, yo ya entendí, asimilé esto que me pasó o esto que viví. Pero si no lo sacas del cuerpo, de la memoria del cuerpo, cada que se presenta en tu vida una situación parecida, tu cuerpo va a volver a reaccionar igual y no se va a ir. Entonces, eso hace que sea un acompañamiento muy efectivo
y que tenga un resultado en cualquier tipo de enfermedades. Ahorita yo estoy teniendo pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, y empiezan a tener mejorías. Obviamente su proceso es relativamente lento. Pero sí se ve la Porque mejoría. estamos claro. hablando de un autoinmune. Sí, pero fíjate, es dentro de ti mismo, tus propias células te atacan, ¿no? Exacto. Qué significativo. Exactamente. Exacto. Y es que fíjense, qué interesante, porque todo significa algo, ¿no? Antes de entrar a qué significa el lado derecho y el lado izquierdo, y si me duele la panza, la pierna o el dedo, es tú como psicóloga con tantos años de experiencia, ¿en qué momento te diste cuenta que había que entrar tan profundamente a entender el cuerpo? Fíjate que yo llevo haciendo esto 5 años ya. En octubre del año pasado, en octubre de este año cumplí 5 años ya haciéndolo en forma. Y cómo empezó. Lo primero que yo hice fue un proceso de coaching de vida. Yo me formé como coach porque me faltaba algo en la vida. Pero años después aparece en el camino la descodificación. La estudio como una herramienta. La verdad es que cuando empecé a estudiarla yo no dimensionaba lo que iba a hacer. Yo no dimensionaba que iba a encontrar ahí mi propósito de vida, para empezar. Y no tenía una idea de cómo o el alcance, ¿no? La empecé a estudiar una parte sí consciente, pero no dimensionaba el alcance. Entonces lo empiezo a estudiar y llevo 5 años estudiando muchas cosas alrededor de la descodificación. Claro, es que es nada más como un punto de partida, porque Sí, claro. en realidad hay muchísimo otro que puede acompañar ese proceso, ¿no? Sí, y la verdad es que sí es una intervención sumamente profunda. El alcance que tiene, lo que puede mover, lo que puede resolver, lo que te puede ayudar a encontrar en tu vida, que está ahí ya gritándotelo, el síntoma, el mismo síntoma. Y es hasta relativamente sencillo entenderlo, pero el tema es que no lo vemos, no nos enseñan a mirarlo. Entonces, sí, no, por supuesto. ¿Puedes compartir algún ejemplo? Sí, ¿cuál será bueno? Por ejemplo, he tenido muchos pacientes que llegan con un tema de diabetes, que es muy común. La dulzura de la vida. Fíjate que hay muchos simbolismos en donde sí entra un poquito la dulzura de la vida, es en la diabetes infantil. Eso lo he visto mucho. Pero en la diabetes tipo 2, lo que entra es aprender a vivir desde la resistencia, la oposición, aprender incluso de mi misma línea familiar que la vida es dura, que te tiene que costar, que es difícil, que tienes que estar preparado porque no sabes qué pueda venir. Y que eso es programación, ¿no? Sí. O sea, una parte es transmisión genética. Que si no sufres, si no te cuesta trabajo, Sí. si no es difícil, en realidad no se logra. Exacto. Y mucha gente lo dice, ¿eh? O sea, aprendemos a vivir así y lo que decimos es lo que creamos, ¿no? De alguna manera. Y es una de las enfermedades, no sé si es la 1 o la 2 Está ahorita en de 2. México. Fíjate, Exacto. que es significativo que durante siglos se ha ido transmitiendo de generación en generación que hay que sufrir, Fíjate, en México, que hay que batallar en México. En México es bien curioso porque hay una memoria obviamente de conquista, de despojo, que es difícil, que hay que trabajar, es duro, ¿no? Y nos ha pegado mucho en la relación con el dinero, porque es peligroso tener dinero porque alguien puede venir y me lo quita, alguien se lo lleva y el costo es muy alto, ¿no? Por la forma en la que se llevaron la riqueza. Despojo y la diabetes, completamente. exacto. ¿No? Entonces mejor no tengo, mejor no lo veo, entonces mejor no llega, ¿no? Y la parte de la diabetes, o sea, la resistencia, la lucha, la oposición, se grabó en algún momento en esas generaciones, se fue transmitiendo genéticamente, y además de las creencias, que digo, tú mejor que nadie, esta es tu super cancha, ¿no? Cómo esas pequeñas frases que escuchamos en casa de el dinero no se da en los árboles, o te tiene que costar, o no, o tiene que ser, como decías, difícil y batallarle, ¿no? Para ganártelo, para merecerlo. Entonces el cuerpo va tomando ese mensaje, y el cuerpo está preparado así, el cerebro es lo que rige todo nuestro cuerpo, obviamente. Y entonces, biológicamente, ¿qué pasa en una diabetes? En la diabetes,
la persona todos los días, porque así lo aprendió, así le ha funcionado incluso, todos los días 24/7 está en esa vivencia de resistir, oponerse y luchar. Para resistir, oponerte y luchar necesitas glucosa, que es la gasolina del cuerpo. La energía para resistir, Exacto. oponerte y luchar, ¿no? Porque si estás débil no te da puedes. alcanza. Exacto. Ajá. Entonces el cerebro empieza a hacer un proceso donde normalmente tú lo que comemos lo Lo guardas procesas, y ajá. ahí está, ¿no? Pero lo que cambia el cerebro al cachar eso, que tú todo el tiempo estás así, te dice, bueno, te voy a ayudar, lo voy a resolver por ti, ¿no? Y que no me cueste a mi cerebro. Y empieza a disminuir los niveles de insulina, que la insulina es como lo que nos ayuda a guardar la glucosa en los músculos, en las células. Empieza a disminuir esa eficiencia y la manera de que la glucosa se queda en sangre, en torrente sanguíneo. Para que esté disponible para Exacto. resistir y luchar. Para ¿no? que la tengas ahí 24/7 y yo no tenga que estar haciendo todo el procesito diario a cada rato, ¿no? Eso es una diabetes. Entonces, cuando llega la persona, llega ese paciente, empezamos a buscar primero qué es para la persona la resistencia y la oposición, qué tan presente están en su vida, cómo la aprendió, ¿no? Y en ese momento, con la experiencia que tienes de varias personas trabajando su diabetes, ¿qué tan conscientes son de que son resistentes? No siempre. No, porque ya se vuelve automático. O sea, incluso el definir, tú sabes el poder de la palabra, que tiene una palabra. El simple hecho cuando les pregunto qué es la resistencia y qué es la oposición, ya desde ahí empiezan a hacer conciencia. Y empiezan a contar su historia y la encuentran, ¿no? Que así viven. Desde cómo fueron formados, sin darse desde los cuenta. padres. Ya ¿no? es el mecanismo. O el abuelo, programa. la abuela, sí. Exacto. Y a veces ahí entra, yo no me voy a meter hoy ahí, pero entra la otra parte que hago, que es la combinación con las constelaciones familiares. Y desde qué tan atrás ¿Desde dónde viene eso, ¿no? ¿Qué has encontrado? Porque como tú acabas de mencionar el tema de la conquista, pues estamos hablando un poquito más de 500 años atrás, y desde antes pues ya había esas luchas y eso propias del humano, ¿no? En México en este caso. Pero con la conquista pues hay mucha información de violencia, de traición, de abuso, ¿no? Todo tipo de abusos. Y por supuesto vivimos durante siglos y seguimos viviendo pues la dificultad de vivir, ¿no? Fácilmente. Exacto. Y eso está ahí, está presente, tú lo ves todos los días. Está ahí y se manifiesta de diferentes formas. Alguien con diabetes, alguien con falta de movimiento, o sea, hay un sinfín, ¿no? De cada síntoma, cada enfermedad tiene un mensaje, tiene un para qué y tiene un detonante, ¿no? Hay personas que pueden vivir la misma situación y somatizarlo de diferente manera. Es correcto. Un ejemplo, vamos a suponer que tú vas en un avión, en un auto y tienes un accidente, van varias personas ahí. Puede haber una persona que lo vivió como miedo a morir y entonces podría somatizarlo en pulmones, ¿no? La dificultad de respirar, ¿no? Miedo a morir. Hay otra persona que a lo mejor lo puede haber vivido como no pude hacer nada, como impotencia, y lo puede vivir como una ansiedad o como algo en el sistema musculoesquelético, porque no fui un capaz, impedimento de poder hacer algo, como exacto, no pude escapar, movimiento, o no pude moverme, no fue suficiente lo que yo hice y vivirlo en músculos, por ejemplo. Entonces, un mismo evento, y eso es bien importante porque a veces hay quien lo maneja como una receta, como que todos los que... Sí, como si fuera para hacer hotcakes o pasteles y eso no aplica. Y no, hay que entrar a la historia de la persona. El síntoma sí ya te está diciendo algo, pero dentro de ese síntoma puedes encontrar variantes del para qué le sirve a cada quien de diferentes maneras. Fíjate que vamos a explicarle a nuestra audiencia. Yo en alguna de las clases trabajo temas así de perspectiva, ¿no? Porque al final nosotros vemos
una realidad, pero la interpretamos y desde la interpretación cambia su significado, ¿no? Entonces imagínense, mis queridas mujeres sagradas, que todas estamos alrededor de una imagen, pero para unas es un 3, pero para las del otro lado es una E, para unos es una M. Y bueno, esto me lo dijeron en mi diplomado, unas boobies, ¿no? Entonces, ¿cómo depende de dónde estés tú posparado? Más toda la información que traes en tu impronta inconsciente significa algo, porque para unas puede ser unas montañas y para otros significa una parte del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, así pasa con un mismo evento que viven 5, 6, 10 personas y para cada una significa algo diferente. Distinta. Y el cuerpo entonces lo maneja de diferente manera. Y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, su historia de vida, es lo que le va a dar esa propensión a cómo lo va a interpretar. Sus heridas de la infancia, su historia, toda su identidad, toda la forma de la persona es lo que va a determinar cómo lo interpreta, cómo lo vive el cuerpo. Y cómo se somatiza. Pues qué trabajo tan bonito haces de traer a la conciencia toda esa información. Y pues nos quedan poquitos minutos, pero bueno, en la biodecodificación todo significa algo, ¿no? Que es el lado derecho, el izquierdo, alguna parte del cuerpo. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Por ejemplo, hablando de lateralidad, y eso es bien importante cuando llega un paciente, saber si es diestro o zurdo. Y a veces hay algo que le llamamos zurdo biológico, que hay personas que se viven como si fueran diestras, pero realmente son zurdos. Pero por algún motivo cambió, o antes no, corregían mucho, una persona que fuera zurda la hacían diestra. Entonces, hablando lateralidad derecha e izquierda, los conflictos del lado izquierdo, en una persona diestra, son asociados a la parte de mamá o hijos. Y puede ser un hijo simbólico. Si tu proyecto es un hijo para ti, es un hijo. O hijos perdidos también. O sea, todo lo que sea materno filial, o sea, mamá, hijos, del lado izquierdo, si eres diestro. Y el lado derecho, todo lo demás. Papá, colaterales, trabajo, proyectos, pareja, hermanos, pareja, exacto, todo lo demás. Cuando eres zurdo, pues se invierte la interpretación. Es al revés. Okay. Y por ejemplo, pues nos sirve mucho para ir entendiendo cómo lo vive la persona, qué conflicto puede estar ahí asociado. Pero en uno de los sistemas de nuestro cuerpo, que es el músculo esquelético, tienen otra adicional a eso, tienen otra interpretación, otro significado. Igual en una persona diestra, el lado derecho representa conflictos de oposición. Y del lado izquierdo va a representar conflictos asociados a oposición y impedimento, perdón. Derecho, oposición, izquierdo, impedimento. Si usted puede llegar a una persona, no sé, con un tema de cadera o de rodilla, me estoy oponiendo a algo cuando está en el lado derecho de una persona diestra. O me siento impedida a algún tema de mi vida del lado izquierdo, de una persona diestra. Y cuando es zurdo, se invierte de igual manera. Entonces tiene esos significados o esas señales para ayudar a la persona que encuentre de dónde viene, ¿no? Son señales muy, muy importantes en un proceso. Está padrísimo. Entonces, pues básicamente me imagino que llega el paciente, platicas, lo observas y vas tomando nota de todo lo que te va compartiendo acerca de su cuerpo. Exacto. ¿No? Pero no todos saben escuchar y sentir su cuerpo, les tienes que enseñar, me imagino. ¿Cómo les enseñas? ¿Qué tareas les dejas, por ejemplo? Fíjate, lo primero que les pido es llenar un cuestionario inicial. En ese cuestionario es como un diagnóstico, ¿no? Es un mapa, para mí es un mapa, okay. Porque es una tabla donde ellos ponen los eventos más significativos en su vida, en qué edad ocurrieron, lo que se acuerdan, no tiene que ser tan exacto, los síntomas que han vivido a lo largo de su vida. Entonces, esa parte de los síntomas a mí ya me da un mapa de la propensión que tienen, o sea, en qué parte del cuerpo van a somatizar. Hay muchas personas que van a saber que la mayoría de los síntomas están asociados al estómago,
otros o la al- garganta, Ajá. como dices, las piernas. otros al sistema musculoesquelético, o sea, ahí se va haciendo un mapa, ¿no? De, que ya Sí, te sí, va sí. diciendo. Y la otra columna son operaciones, accidentes y fracturas también. Ok. Entonces todo eso es un mapa para explorar y para encontrar muchas cosas. Y por ejemplo, en la primera sesión yo trabajo mucho el observar sus heridas de la infancia, su estilo de apego, la parte de relación con mamá y papá, su lugar en la familia, si es el último hijo, si es el del medio, si es el mayor. Qué interesante. Si hay pérdidas entre hijos, eso también de repente encuentras cada caso tan interesante cuando no se le ha dado un lugar a un hijo de la Y familia. eso tiene mucho que ver con constelaciones, ¿verdad? Sí, el modelo sistémico. Exacto. Entonces, esto es la primera sesión y entender el síntoma biológicamente para qué está y encontrar el origen. Todo eso pasa en la primera sesión. Wow, pues muchísimo, ¿eh? Sí. Y después de eso ya hacemos esa intervención de qué sigue en la sesión 2, en la sesión 3 o en las sesiones que sean. Y vamos trabajando dependiendo lo que sea. Hay protocolos de descargar del cuerpo cada memoria. Por ejemplo, volviendo al caso de diabetes, vamos a buscar en el cuerpo los eventos en donde tú necesitaste resistirte. Entonces tú estás ahí sintiendo y buscando en tus recuerdos, en tu memoria, la primera vez que vamos desde la última vez, la ocasión más reciente en donde tú has necesitado resistirte y se descarga del cuerpo a través de algunos protocolos y vamos así hacia atrás hasta llegar al primer momento de tu vida donde necesitaste resistirte y vamos haciendo toda esa descarga del cuerpo de manera que cuando terminamos ahí hacemos después una incorporación del recurso, o sea, porque en ese sentir que me tuve que resistir, ¿qué hizo falta? ¿No? Me sentí desprotegido, vamos a suponer. Entonces ahí quitamos las memorias, o se descargan las memorias, que nosotros no quitamos nada, y después le ayudamos a incorporar el recurso que le faltó en esos momentos de vida. Entonces el cerebro recibe la señal, por un lado, de que ya no está en esos momentos, ese peligro que vivió, esa necesidad de resistirse. Y tiene Y elementos tiene. de cómo manejarlo de diferente manera, en un contexto tal vez más expansivo y positivo. ¿Qué impacto tiene hacer esto para una persona en su vida en general? Porque ahorita estamos hablando de síntomas, de alguna enfermedad relacionada, pero yo me quiero imaginar que en la vida hay mucho Claro. que se recibe de hacer este trabajo. Sí, porque, o sea, de entrada la resistencia la vives en todos lados, ¿no? Usando el mismo ejemplo. O sea, Y no tú te mismo lo resistes, provocas, porque al final es un modo aprendido de vivir. lo haces. O sea, no te resistes solo en tu trabajo y en mi casa, ¿no? O con la pareja, ¿no? No, es O así con mis vives. hijos, ¿no? Vives así En resistencia. Entonces, cuando te das cuenta y tu cuerpo está alineado, porque a veces nos enseñan que con decirlo 10,000 veces ya va a funcionar. Repite. Y sí funciona, porque vas llevando tu cerebro ahí, pero si tu cuerpo no está alineado, el cerebro no va Avanzar. no va a avanzar al ritmo. Y no se va a integrar profundamente. Exacto. Ajá. Entonces imagínate que tú descubres que has vivido o que vives resistiéndote y oponiéndote y ya estás cansado, porque no es algo que el paciente quiera, no es consciente de que lo está haciendo. Entonces cuando te das cuenta, haces esa conciencia de que lo puedes hacer diferente, primero de cómo lo estás haciendo, que lo puedes hacer diferente, y tu cuerpo te ayuda, porque ya va después de trabajar eso en el cuerpo, te va a ayudar a responder diferente. O sea, se va a presentar la misma situación. O sea, tú vas a salir en la vida y la vida va a ser igual. Vas a tener el mismo jefe, la misma pareja, los todo. hijos, el entorno en realidad no cambia. Pero tu cuerpo va a reaccionar distinto o va a dejar de reaccionar a como reaccionaba el entorno y eso va a dar las señales de que lo puedes hacer diferente, de que ya puedes ir soltando poco a poco la necesidad de resistirte y oponerte, usando el mismo ejemplo. Sí. ¿Qué tal, mis queridas mujeres sagradas? Súper interesante, ¿verdad? Y ustedes ya se están terminando el cafecito, ya a nosotros ya se nos está terminando el tiempo. Pero fíjense qué bonito, porque esto aplica a sobrepeso, a
migrañas, hasta esa molestia en la espalda o en tus riñones, que también de repente se oye mucho gente que tiene problemas de riñones, todo significa algo. Así que hoy yo te invito a que busques a Dulce Figueroa y vayas personalmente a que trabajes con ella eso que hoy tú sientes en tu cuerpo y que no sabes qué significa, pero sabes que trae un regalo para ti, y con la magia y la hermosa medicina de Dulce tú podrás obtener esa información y hacer esas mejoras en tu vida. Mi querida Dulce, ¿cómo te pueden encontrar las mujeres sagradas? Y bueno, mis redes son Dulce Figueroa Biología Emocional. Está en Facebook, está en Instagram también, en LinkedIn también. Y mi teléfono es 427-219-0797. Oh, qué bonito. Pues muchísimas gracias por venir No, gracias a aquí. ti. La verdad es que nos da para mucho más. Claro. Así que espero vengas más seguido aquí a Corazón de Mujer. Esta es tu casa y siempre serás bienvenida. No, muchas gracias a ti por la invitación, el espacio y sobre todo por coincidir en la vida contigo, porque ha sido muy bonito. Sí, ha sido hermoso. Y bueno, mis queridas mujeres sagradas, espero que hayan disfrutado mucho este programa, Corazón de Mujer, hecho de todo corazón para ustedes. Y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Nos vemos. Estás en Metrópolis Corea.